Bienvenidos una vez más a otro episodio de The Hangout Podcast. Mi nombre es Josh Perdomo y estoy acompañado por... Keila Perdomo. Agapito Ávila. Ya no sabían con quién iba a comenzar, ¿verdad? Estamos contentos y alegres que estén acompañándonos el día de hoy. Y honestamente, primero que nada quiero darles gracias a cada uno de ustedes que nos sintonizan cada vez que ponemos un video. Mi deseo, nuestro deseo, ¿verdad? Es que estos temas que estamos abordando, que estamos hablando y expresando, que sale del corazón de cada uno de nosotros, realmente tenga un impacto en su vida, que realmente aprendan y que el Señor toque sus corazones. Y espero que sea de edificación y bendición a cada uno de ustedes que sintonizan estos temas en audio o video en YouTube o Spotify o donde sea que todos estos podcasts salgan. Si tienen preguntas, deseo de conocer más de la Escuela de Agapito, de la iglesia, nos pueden escribir por las redes sociales, nos pueden seguir en las redes sociales o en YouTube o correo electrónico, como ustedes gusten. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Es uno de los temas más favoritos míos, que ha sido el tema que Dios ha revelado su magnitud a mi vida y me ha transformado de una manera extraordinaria. Pero antes de abordar el tema, quiero pedirle a Agapito que me des un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Sí, la semana anterior y antes de esa estuvimos empezando este proceso de aprender acerca de la importancia de conocer a Dios, ¿verdad? Yes. De convertirnos en buenos teólogos, ¿verdad? Teólogos que conocen a Dios y que aprecian el conocimiento de Dios. Y ahí dimos, creo que 4 razones, ¿verdad? Básicas y principales de por qué es importante que nos demos a la tarea de indagar las Escrituras para conocer más precisamente, profundamente, ¿verdad? Más claramente al Dios que nos habita. Yes. Así es. ¿Y cuáles eran esos temas? ¿Ah? ¿Y cuáles eran esos temas? Bueno, la primera razón fue porque es el llamado de la vida eterna, ¿no? Right. La primera razón es que Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a quien has enviado. Entonces, la segunda razón fue que al conocer a Dios, nos descubrimos a nosotros mismos, descubrimos nuestra identidad de lo que somos. La tercera razón fue para adorarlo, ¿verdad? Y vivir piadosamente también. Exacto. Ajá, Nuestra adoración depende del conocimiento que tengamos acerca de Dios y la calidad de esa adoración. Y el cuarto, que es el que menciona Keila, fue para vivir piadosamente. Vivir piadosamente es el resultado de conocer al Dios que es piadoso. Y todos estos temas a mí físicamente me han ayudado. Espiritual, físicamente, la manera de mi comportamiento, todo eso ha sido distinto para mí. Ha sido algo que aún ahorita que lo estamos dialogando de nuevo, como que es un recordatorio de todo lo que ha venido transformando mi vida. Y eso es muy interesante de que ahorita estamos hablando de todo esto y estamos volviendo a expresar lo que el Señor ha hecho y ha puesto en nuestros corazones, ¿no? Entonces sí, hasta mi manera de adorar es diferente. Sí. Mi manera de pensar de mi identidad aún es diferente y todo porque pues la teología. Y sí, esa es la importancia de la teología, ¿no? El día de hoy, Agapito, queremos hablar sobre un tema que todo cristiano creo que dice que saben que Dios es un atributo de Dios, que todo cristiano, no importa quién sea, sabe que Dios es este atributo, pero hay de definiciones y de magnitudes de creencia en esta atributo de Dios. Y estoy hablando sobre la soberanía de Dios. Porque hay muchos cristianos, todos los cristianos, como digo, saben que Dios es soberano, lo expresan, lo dicen, pero cuando tú le expresas al Dios soberano de la Biblia, no te lo quieren creer. Como que es muy difícil de digerir. Es bien difícil. Entonces, el día de hoy quiero que nos tomemos el tiempo para decir, expresar y enseñar a un Dios soberano. Antes de comenzar, Chula,
quiero que me leas la definición de la soberanía, o qué es soberano. Voy a poner los lentes. Póntelos. Ah, pues aquí, ¿verdad? Tenemos la palabra soberano. Pues en griego dice que es dunaste, parece que es la palabra dunaste, que significa gobernante, oficial, poderoso, soberano, alguien con autoridad, que tiene la autoridad, poder. Soberanía es alguien que está en control, claro, de todo. Alguien que es supremo sobre todas las cosas. ¿Y quién no va a creer esto, no? Todos lo creen, todos lo confiesan, todo cristiano confiesa que Dios es poderoso. Todos confiesan que Dios es gobernante, es oficial, pero realmente podemos definir o realmente podemos, ¿cómo se dice? Like, can we shred la palabra soberano? ¿Qué es la soberanía, Agapito? Sí. Bueno, mira, como tú dijiste al principio, a pesar de que todo el mundo tiene cierta conciencia, conocimiento de la soberanía de Dios, y todos los creyentes confiesan a Dios como soberano, ¿verdad? Yeah. En cánticos, en prédicas. Claro, en todo. Pero como ustedes bien dicen, cuando vamos a la Biblia y estudiamos la soberanía de Dios según la Escritura, nos damos cuenta que es muy diferente a lo que podemos tener, la idea que podemos tener en la mente. Y nuevamente nos encontramos aquí, para mí, ante uno de los atributos más importantes a nosotros en hacernos, a entenderlo, asirnos de Él, porque los teólogos dicen, y estoy muy de acuerdo, y lo he predicado muchos años, que de todos los atributos de Dios, este atributo de la soberanía de Dios se distingue porque es lo que hace a Dios ser Dios. Si le quitamos la soberanía a Dios, ese atributo a Dios, deja de ser Dios. Lo que hace a Dios ser Dios, divino, es que es soberano. Es como una vez mi mentor dijo en una clase, es como quitarle la masculinidad a un hombre y creer que todavía es hombre. Lo que hace un hombre es su masculinidad. Entonces así es la soberanía. Por lo tanto, eso indica que nosotros entender la soberanía es vital para poder entender todos los demás atributos de Dios. De ahí parte el ser. El atributo de la soberanía es el centro de la deidad de Dios. Por lo tanto, todo lo que Dios hace parte desde su soberanía. Su amor es soberano, su santidad es soberana, su libertad es soberana. Todo lo que Él es trae este atributo. Déjate hacer una pregunta. Si decimos que Dios es soberano, ¿Dios es soberano ciertas veces? ¿O es soberano un día y es amoroso otro día? ¿O es piadoso un día y soberano otro día? ¿O cómo podemos descifrar eso? O sea, Dios es soberano en todo lo que hace. Sí, bueno, ahí estás apuntando a una definición, ¿verdad? De soberanía. Esa definición de soberanía, que es la que creo que la mayoría de la gente tiene, es una definición limitante. O sea, que limita la soberanía en ciertas circunstancias, ¿verdad? En ciertos procesos, de acuerdo a lo que se esté atravesando. Es como si Dios es soberano en estas situaciones, pero no en estas situaciones. Sí es soberano sobre la creación, pero no es igualmente soberano sobre la salvación, ¿verdad? Es soberano en ciertas crisis, pero en otras crisis se limita. Entonces, una definición de la soberanía de Dios que lo limita. Y ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que ir a las Escrituras qué tipo de soberanía es la que podemos ver que emana de Dios. ¿Se limita o es libre, es ilimitada? O sea, en otras palabras, es absoluta. Yo uso esa palabra. Es limitada o absoluta. Absoluta es que es en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. O sea, que nada ni nadie puede limitarla. Porque al limitarla, dejaríamos o trataríamos de hacer que en ese límite Dios no sea lo que Él es. Y Dios es en todo tiempo lo que Él es. Por lo tanto, ahí no hay límite. Fíjate que este tema de la soberanía es tan importante que cuando tú lo comparas con los demás atributos, que son igualmente importantes, porque todos ellos, ¿verdad?, expresan la gloria de Dios y quién Dios es que en porciones de la palabra de Dios encontramos énfasis en el amor de Dios, énfasis en la santidad de Dios, énfasis
pero la totalidad de las escrituras siempre pone un énfasis sobre la soberanía de Dios. Ese atributo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Es como que todo lo de Dios lo puedes entender a través de los lentes de su soberanía. Te pones y entiendes la soberanía de Dios y vas a entender su santidad. Y vas a entender el por qué su amor opera de una forma o de otra. O su justicia opera en alguna forma diferente aquí que aquí. Y es porque la soberanía de todo atributo se entiende a través del filtro de esa soberanía. Por eso nuevamente la importancia. Como tú dices, entender la soberanía de Dios es entender todos los demás atributos. Es conocer a Dios. Es la clave. Okay. Es la clave de la esencia de quién Dios es. ¿Ves? Como ya leyó la definición, ¿verdad? Que es se define muchas formas soberanía, ¿no? Alguien que es soberano, que tiene poder absoluto, que es gobernante, ¿ves? Un monarca, un rey, alguien que tiene control, que es jefe, por decirlo así, ¿verdad? El que es más, el que está más alto, el más elevado, contiene el concepto de autoridad sobre todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de Dios, todas esas definiciones, quien mejor las expresa y las revela es Dios, porque es el único ser, que es otra cosa importante, que es soberano. Ningún otro ser es soberano total y absolutamente, sino Dios. Esa soberanía lo distingue de su creación. ¿Ves? Hay una gran diferencia, monumental diferencia entre Dios y todo lo que Él creó. Y este aspecto es uno. Él es el único que es que absolutamente soberano sobre todas las cosas que Él ha creado. El ser humano no puede ser soberano. No puede, es que creemos. Si creemos, esa es una arrogancia, sí. Hasta pecado creer eso, ¿no? Sí. Pero no. Los ángeles no son soberanos. No. Todo está bajo el control y el dominio de un solo ser. Y ese es Dios. Y eso se llama la soberanía de Dios. Y es el que gobierna todo esto. El ejemplo que a mí me gusta dar cuando yo expreso la soberanía a amigos, hermanos o quien sea, lo pongo como un autor de un libro, ¿no? Ajá. El autor del libro escribe el libro. Eso fue lo que nos enseñaron, ¿no? Escribe el libro y ese autor hace con el libro lo que le plazca, hace lo que quiera, si le quiere romper páginas, si le quiere escribir más, si le quiere quitar, añadir, regalarlo, venderlo, quemarlo, tirarlo a la basura, pisotearlo, lo que quiera. Él es Él es soberano sobre este libro, porque es el autor del libro, porque es autor, tiene autoridad sobre lo que le pertenece. Entonces Dios es soberano en todo, incluyendo la creación. Claro, porque Él es el autor de todo. Lo dice el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo está bajo la circunferencia de su poder y autoridad. Por lo tanto, Él controla absolutamente todas las cosas y nada de lo creado puede escapar ese gobierno. No hay nada fuera de la voluntad, del gobierno, de la autoridad y de la soberanía de Dios. O sea que en los cielos y en la tierra Él es. Y en los cielos y en la tierra se hace exactamente todo lo que Él ha establecido, ha querido y ha decretado. Y mira, Daniel capítulo 4, versículo 35, creo que ese es uno de mis favoritos textos. Lo voy a leer, es Daniel 4, 35, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Wow, ahí demuestra la soberanía. Muestra el poder, la autoridad, la soberanía de Dios. En todo. En todo, tanto en el cielo. Todo. ¿Verdad? Ya mismo vamos a ver algunas esferas sobre las cuales esa soberanía se manifiesta claramente y lo vemos en las Escrituras. Pero increíble, ¿no? Porque yo creo que lamentablemente se ha perpetuado un Dios muchas veces por no entender este concepto bíblico de la soberanía de Dios. Hay muchos textos, ¿verdad? Hemos creado un Dios, según nuestro razonamiento, imagen limitada, que es casi como un humano. El mayor pecado que ha hecho el hombre es rebajar a Dios
a nuestro nivel. A nuestro nivel. Wow. Y elevar al hombre al nivel de Dios. ¿Ves? Oh, wow. Hemos querido que el hombre sea Dios sobre su vida. O sea, yo mando, yo hago lo que yo quiera. Ni Dios me puede decir nada a mí. Yo decido. Voy a vivir los días que yo quiera. Y eso es una mentira. Tú no decidiste dónde ibas a nacer, cuándo ibas a nacer, quiénes iban a ser tus padres, el lugar geográfico donde ibas a nacer, el color de tu pelo, tu estatura. ¿Quién decidió todo eso? Dios. Tú no eres soberano sobre tu vida. Yeah. Tú no vas a decidir el día que vas a morir, Mm-mm. a dónde vas. Todo lo estableció Él. Pero nosotros en nuestra rebeldía y por el pecado de Adán hemos querido ser igual a Dios. ¿Igual en qué? Precisamente en ese punto, en querer ser Dios soberano sobre nuestras propias vidas. Y eso es un imposible. Y en ese intento no solo nos hemos querido elevar a lo imposible, ¿verdad? Hemos querido traer a Dios y bajarlo de su trono. Entonces, ahora tú, Dios, que eres soberano, tú no mandas sobre mi vida. Tú no puedes decidir, tú no puedes hacer. Tú tienes que esperar por mí, bendecirme a mí como yo quiera, cuando yo quiera, de la manera que yo quiera. Entonces, nos hemos querido ser el soberano y eso nos ha llevado a la bajeza más grande de nuestra creación. Porque la creación nunca fue creada para ser soberana, sino siempre es sometida a la soberanía de Dios. Claro. Y esto, una vez más, todos creemos que Dios es soberano. Todos. No hay persona que diga, no, Dios no es soberano. No, todos creen. Pero siempre le ponemos límites y, como tú dices, nuestro orgullo, nuestro pecado nos ha elevado a querer ser como Dios y a bajar a Dios. Esto es algo que constantemente en mis oraciones pensaba que lo podía hacer. Por ejemplo, en mi manera de orar. La Biblia dice que si todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús, Él lo contestaría. Yo oraba y decía, Señor, tu palabra dice que si yo lo pido en fe, tú me lo vas a hacer. Y oraba de esta manera y ayunaba para que el Señor contestara algo que yo en mis caprichos quería. Pero al entender de que Dios es soberano, aún entiendo de que mis oraciones no mueven a Dios. No lo mueven. Él es el que decide qué hacer, si hacerlo. Y aún dicen, no, pues no tuve suficiente fe. O ¿qué pasó? Mi fe me falló. Pero no es de que nuestra fe nos haya fallado, sino que fue como Dios quiso moverse en la situación o responder a la situación conforme a su soberanía. Entonces aún hasta cambia esa perspectiva en la manera en que nosotros pedimos a Dios o cómo vamos ante Dios, confiando, sí, teniendo fe de que Él lo puede, si puede, lo puede hacer, o si no, Claro. no lo va a hacer. Esa es nuestra fe, sabiendo de que vamos ante un Dios tanto como lo puede hacer o pues decida no hacerlo. Entonces, una de las preguntas que se me ocurre que alguien pueda decir, si Dios es soberano sobre todo y yo no gobierno mis pisadas, mis pasos, mi vida, entonces, ¿cuál es el punto? Que Dios manifieste su dominio, su control, su buen gobierno y su sabiduría sobre nuestras vidas. Nosotros reconozcamos y glorifiquemos un Dios que tiene todo bajo control. El fin de la soberanía de Dios es causar nuestro gozo en Dios. Es causar adoración en nosotros, ¿ves? Porque ese Dios soberano no es un patán. La palabra patán no está loco, no es un terrorista, no es alguien que usa su soberanía para hacer daño. Abusador. Un déspota, autoritario, ¿ves? Lo que pasa es que cuando hablamos de autoridad y dominio y soberano lo comparamos con personas, ¿verdad? Que han querido ser soberanos sobre otros, dominar, ejecutar, déspotas, autoritarios. Y cuando hablamos de un Dios que es absolutamente, ese es, ¿verdad? Absolutamente soberano, pensamos que, ¿cómo es? No. Estamos hablando que esa soberanía nos conviene. Nos conviene que Dios esté en control. Nos conviene que sea Él el que gobierne nuestras vidas. Actually, yes. Nos conviene que Él haya orquestado, ordenado cada uno de nuestros pasos y no nosotros. Nos conviene que Él esté en su trono y que se haga todo lo que Él demanda y establece y dice, y no que ponga nuestro destino en nuestras propias manos. Es que la soberanía de Dios, como estaba diciendo, siempre la naturaleza humana va a pelear en contra de ella. De hecho, cuando tú estudias todas las religiones, encuentras extremos en las religiones y todos los extremos van siempre en contra de esa soberanía. Yes. Hay religiones que creen que hay un Dios que sí existe, pero está lejos
y tan lejos que no le importa lo que nosotros hagamos. Y la mentalidad detrás de todo eso es, mira, Dios no le importa qué decisión, o Él no interviene, Él está lejos, está viviendo su vida. Pero eso es para tú poder vivir una vida con la mentalidad de, pues yo mando, yo decido, y como a Él no le importa nada, pues, y nada tiene sentido, pues, ¿ves? O otras teorías, filosofía, Él está cercano y está ahí, pero no puede hacer nada a favor tuyo porque te ha dado a ti un libre albedrío, te ha dado a ti el poder, y tú eres quien define tu destino, y tú eres quien forma tu futuro, y tú eres quien decides a dónde vas a ir, si al infierno o a la eternidad, y Dios simplemente está ahí para responder a tus decisiones. Discutamos eso entonces. El libre albedrío. Si Dios es soberano, ¿el hombre tiene libre albedrío? No tiene libre albedrío. Eso es, ¿verdad? Yo sé que eso suena bastante fuerte de repente y hay que explicarlo en su propio episodio, ¿no? Pero básicamente la respuesta es no. De hecho, la idea del libre albedrío, como lo conocemos, es hasta ilógica a la razón humana. Porque el libre albedrío establece de forma sencilla aquí que el hombre tiene una capacidad de poder tomar una decisión sin ser influenciado por nada ni nadie. O sea, para tú tener un libre albedrío, como se define secularmente, porque la palabra no es bíblica, no vas a encontrar la palabra libre albedrío en la Biblia, y tanto que la predicamos y la enseñamos, ¿no? Es más una filosofía humana, no es un principio bíblico. Entonces, la idea es que tú puedes tomar una decisión, tengo un libre albedrío que me permite tomar una decisión sin ser influenciado ni por Dios, ni por el pecado, ni por la gente externa a mí. Soy libre, total libre. Mire eso, libre, la palabra libre albedrío, dos palabras, libre y albedrío, voluntad. Entonces, lo que significa que yo tengo una voluntad libre. ¿Libre de qué? De influencias. Que cuando yo tomo una decisión, la tomo, por decirlo así, en cero. Nada la influencia. No la influencio el pasado, no la influencia el futuro, no la influencia mis emociones, no la influencia a Dios, no la influencia a nadie. Y por lo tanto, yo tomo una decisión. Eso es ilógico. Eso es irrazonable. No hay ni que abrir la Biblia para llegar a una conclusión de que hay algo mal con esa definición. ¿Por qué? Porque toda decisión que el hombre toma siempre está influenciada por algo. Sean por tus valores, sea por algo del pasado, sea por convicciones, sea por la vida, sea por la amargura, sea por algo. Tú nunca has tomado una decisión libre. Eso es imposible. Además, científicamente se dice que solamente, y tampoco, ¿verdad? Pero solamente alguien que está loco mentalmente podría tomar una decisión sin ser influenciado por nada. De la nada la tomé. Estoy aquí loco, vi a Josh y le di así. Y si me preguntan, yo no sé ni por qué lo hice, pero lo hice. Pero con todo y eso lo hiciste, aunque estás loco, pero lo hiciste porque algo te tiene que haber influenciado. Entonces, no hay cosa tal como un libre albedrío. No existe. Dentro de la razón humana y la ciencia no se puede defender ni sostener cosa como tal. Y eso lo vemos en las Escrituras. O sea, nada en las Escrituras me dice a mí que el hombre tiene un libre albedrío, pero todo me explica la Biblia que Dios está en control de todo. De todas las cosas. De todas las cosas. Entonces creo que, abundando un poquito, creo que lo que se confunde y se llama libre albedrío, que no debería usarse ese, ¿verdad? Fue la capacidad que Dios le dio a Adán en el principio, cuando lo creó. San Agustín habló de esto, ¿verdad? En sus escritos, él lo definió como la capacidad de pecar o la capacidad de no pecar. Esa capacidad se le dio al hombre porque se le hizo conforme a la imagen de Dios en el principio. Y Adán tenía esa capacidad. Eso no era libre albedrío. Al fin y al cabo, si no pecaba, era porque estaba siendo influenciado. ¿Por qué? Por Dios y su verdad. Y cuando pecó, que lo influenció la serpiente y su mentira. ¿Ves que la idea no cabe? No hubo libre albedrío. Pero sí tenía la capacidad de retener y no seguir la serpiente, como tenía la capacidad de hacerlo. Y vimos que lo hizo. Lo siguió. Como también vimos que por un tiempo fue fiel a Dios. Entonces tenía esa capacidad, que es lo que San Agustín define. Eso no es libre albedrío, era una capacidad divina. Que tan pronto pecó, perdió esa capacidad. Después que el hombre peca, ahora solo, porque ahora viene a ser esclavo del pecado, atado por el pecado se convierte en su señor, ahora solo, y todos nosotros nacimos bajo este pecado, no tenemos esa capacidad. Ahora solo el hombre viene a tener la capacidad y el deseo para pecar. Esa capacidad se perdió. Entonces, eso es lo que el hombre en el pecado hereda. La imposibilidad de hacer el bien y la posibilidad y el deseo de siempre estar haciendo lo que es mal. Claro. Wow. Entonces, ¿ves?
mientras mantengamos la idea del libre albedrío, creemos que podemos competir de alguna manera con el Dios que el único que tiene libre albedrío es Dios. Sí, viéndola bien, sí. Sí. El único que, si vamos Sí. el único que tiene una voluntad que es totalmente libre para hacer lo que él Lo quiera. él quiere. Y cuando él quiera, es Dios. Sí. Así No es. el hombre. Nosotros vivimos quizás haciéndonos una falsa ilusión que somos nosotros quien tenemos el mando o que podemos decidir qué hacer con nuestras vidas o qué decisiones tomar o tener control de todo. Quizás es una falsa ilusión de nosotros, pero al o sea, final del día, Claro. el único que decide todo o cada etapa de nuestras vidas es Dios. Dios. Es Dios. Y mira, sí. fíjate, te voy a hacer un ejemplo que ayuda a la gente, ¿verdad? Porque la gente dice, pero es que yo tomo decisiones todos los días y las tomo yo y hay Ajá, consecuencias. Ok, sí. imagínate una computadora. Una computadora, ¿verdad? Tiene un hardware, un cerebro, vamos Sí, a decir. sí. Y esa computadora tiene la capacidad de tomar, ¿verdad? Por decirlo así, ejecutar decisiones. Pero para aún ejecutar esas decisiones, tiene que haber alguien que toque el teclado, que mueva el mouse. Siempre hay una influencia. Entonces, nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de tomar decisiones y las tomamos todos los Sí, días. sí. Pero cada decisión está siendo influenciada por algo externo a nosotros. ¿Ves? Ok. Cada decisión que yo tomo, les voy a dar este ejemplo. Sí, lo he usado mucho en los escritos sobre la soberanía que he hecho. Usted todos los días va por las mañanas a su closet, ¿verdad? A su, Claro. ¿cómo se llama en español el closet? Al armario. El armario, el gracias, armario. ¿verdad? Ujú. Y usted Yo ni tiene, sabía esa palabra. y usted tiene ahí una variedad de camisas, de pantalones, de lo cambias que, y todo. ¿verdad? Ujú. Y usted dice, pues yo soy libre hoy para escoger lo que yo me quiera poner. Hasta cierta medida, sí, es su closet. Usted pagó por esa Derecho ropa, tiene. sí. Entonces usted dice, hoy me quiero poner la camisa negra con el pantalón azul, los zapatos blancos, y usted se vistió. Y usted va por ahí pensando que usted hizo lo que usted quería. Ajá. La pregunta es, ¿por qué no escogiste el pantalón brown con la camisa blanca? Y si indagas bien, vas a encontrar que hubo una emoción que influenció tu decisión. Claro. Tal vez hoy no te sentías en cierto modo para usar una camisa blanca. Siempre va a un haber algo. Siempre va a haber algo. Eso Fuiste siempre influenciado por una emoción. O me puedes decir, no, es que, no sé, prefiero el negro sobre el blanco casi siempre. Pero hay una preferencia que influenció tu... Aún el clima, lo decimos, no, el clima. El negro es el muy... estado de ánimo. También. Decimos, También. hoy no estoy como para ponerme algunos tenis. Hoy Sí, quisiera andar hoy un poco más más relajado. elegante. Pues Oh. un sentimiento influenció. ¿Ves que no hay Sí. decisiones que se toman absolutamente libres? Sí. Mira, voy a decir esto, que suena pesado, pero es la verdad. La libertad no existe para nosotros en No. ese sentido. Sí. Es más, cuando la Biblia nos habla de libertad, la libertad que la Biblia habla y enseña es la libertad del pecado. Yes. No libertad para decidir cualquier- lo que nos dé la gana. Es que Dios nos ha libertado del dominio y el control del pecado para ahora estar bajo su dominio. El hombre nunca ha sido libre. Nosotros tenemos una Sí. arrogancia. Yo soy libre. Tú nunca has sido libre. ¿Ves? Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, estaba bajo el gobierno ¿de quién? De De Dios. Dios. Nunca fue libre. Y cuando cayó en el pecado, ahora vino a ser esclavo ¿de qué? Del Del pecado. pecado. Del pecado. Yeah. Nosotros, el hombre siempre está bajo una influencia de gobierno. La arrogancia de nosotros es pensar que somos libres. Ajá. Nadie es libre. Nadie. Los jóvenes se creen que son libres. No, libertad es tener el poder de Yo hacer lo que mando me y da la hago lo gana. que No, quiera. tú no estás haciendo lo que te da la gana. Tú estás actuando o con enojo, o estás actuando con ira, o estás actuando por lo que tus amigos te dicen, o por la influencia del pecado, pues tú no eres libre. Ajá. Se hizo un comentario, decían de que la pareja, tu pareja que eliges, que esa no es elegida por Dios, sino que esa la eliges tú, que porque Dios Él no dijo, bueno, en todo el mundo yo estoy reservando a esta persona, para ti, la he reservado y ahí va a estar. Decía pastor, decía, tú eliges con quién te vas a casar. Esa es tu decisión y yo sé que Dios está fuera de tiempo de eso también, decía, pero al final del día tú eres quien tú decides con quién te vas a casar. Y ahora, si tu matrimonio fracasa es porque tú elegiste, tú tuviste esa Y Dios elección. no tiene nada que ver con eso. Con eso, entonces yo digo, bueno, Si eso suena bien, ajá,
humanismo. A Humanamente. nuestro, ajá, Ahí Dios está fuera, sí. ¿verdad? Para ser honesto, pues Dios ahí se quedó fuera porque no tuvo nada que ver con eso. Pues dejó de ser Dios en ese momento. Porque Yes. Dios tiene que ver con... Si Dios es soberano, Dios tiene que ver con todas las decisiones. Él está en todo. Él no es como que hoy sí yo voy a mandar en tu vida, pero en estas otras cosas yo no intervengo. Destronamos a Dios. Sí. Esa es la idea que tenemos. O sea, normalmente, fíjate, vamos a ser honestos. Normalmente llegamos a esa conclusión cuando se trata de decisiones malas. Ah, Pero Yes. si torna para bien, Dios estuvo metido en eso. ajá. Sí, Yes. sí. No. Dios estuvo presente como Dios soberano en todo tiempo. Cuando el rey David decidió cometer su pecado, Dios estaba en su trono, como en el mismo día que Dios decidió ponerlo como rey sobre Israel. Dios nunca dejó de estar en su trono y nunca dejó de estar sobre la vida de David en todas las etapas de David. Cuando estuvo abajo en el pecado, como cuando fue el rey aplaudido por el pueblo, Dios fue soberano de cada uno de los días, de cada uno de los movimientos, de cada una de las decisiones, de cada una de las etapas del rey David. Si dijéramos que eso no es verdad, pues tendríamos también que decir al mismo tiempo que entonces no es verdad que Dios sea soberano. Entonces Dios aún tiene soberanía, o podemos ver su soberanía aún en nuestros fracasos. Es porque Dios, en cierta forma, Él, o más bien Él estuvo presente Él lo en todo el permite, asunto. Claro, poco a poco luego vamos a ir a ver esta soberanía en las diferentes esferas, Ajá. ¿verdad? Yo creo que si la comprendemos sobre las esferas, la creación, ¿verdad? Sí, sí. Y la vamos viendo sobre los reyes de la tierra, y la vamos viendo cómo esa soberanía se expresa de forma absoluta sobre Vamos a todas poder estas esferas. Cuando lleguemos al hombre, a la salvación, a las decisiones, nos va a hacer sentido. Yeah. Porque el Dios que es soberano en la creación tiene que ser soberano sobre los reyes. El Dios que es soberano sobre los reyes tiene que ser soberano sobre mi salvación. Claro. El Dios que es soberano sobre mi salvación tiene que ser soberano sobre sus propósitos en mi vida. El Dios que es soberano sobre mis propósitos en la vida tiene que ser soberano sobre las decisiones que yo tomo, sobre mi destino. Porque Él no puede dejar de ser soberano sobre ninguna esfera, si es que ha de ser lo que Él es, Dios. Claro, entonces Él es el que gobierna absolutamente Todo. todo. Claro, todo. yo entiendo por qué nos cuesta Sí. esto, porque se nos ha predicado, no solo de nuestros antepasados, no solo Hollywood lo predica, pero nuestra carne nos predica Yeah. que Sí. nosotros somos soberanos. Sí, Yeah. y se nos hace tan difícil de digerirlo, de que, Yeah, de que esto la es- soberanía de Dios en su profundidad de Y yo entenderlo. creo que, como tú dices, especialmente en el dolor. Ujú. Cuando sucede cosas que nos duelen, nos Es marcan, donde nos más se- lastima, es cuando realmente pensamos que Dios no está en control, Ujú. sino que Él está fuera o en cualquier decisión, así como el matrimonio también. Sí. No, tú escoges a tu esposa, Dios no tiene nada que ver con eso para que tú no culpes a Dios cuando algo pasa. Entonces, esa es la idea siempre del ser humano, que Dios es soberano, pero a ciertos puntos, cierto límite. Pero como acabamos de ver en las Escrituras, de que Dios es soberano sobre todo. Y podemos seguir y hay muchos textos bíblicos, pero el tiempo se nos va de volada. Ya se nos fue el tiempo. Ya, es que tú hablas mucho. No, yo sé, no me puedo callar. No me puedo quedar callado yo. Entonces, ¿qué hacemos? To be continued. To be continued. Sí. Hablamos sobre la creación, sobre el Dios soberano, sobre la creación next week. Ajá. ¿Ya? Sí, es que hay mucho que Sí, hablar. no, porque... Y si no, nos vamos a brincar de un tema a Sí, no, otro otro y vamos tema. a quedar así. Si no, hay que irnos en un orden para poderlo entender Yeah. y explicarlo y tenerlo claro. y Bueno, poder lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Sorry. Queríamos abarcar más y lo vamos a abarcar Sí, más, poco pero a poquito. a continuación sería la soberanía de Dios sobre la creación, sobre cuando Dios formó e hizo todo en la tierra. Vamos a ver eso. Como dije, eso es un tema que a mí me encanta. Eso me ha marcado, me ha transformado y ha cambiado mi estilo de vida, porque entiendo en parte, no todo, en parte entiendo a un Dios soberano que está en control de todas las cosas. Entonces, hasta acá nuestro episodio.
una vez más, nos pueden seguir en las redes sociales. Espero que todo esto haya sido de edificación a ustedes. Sigan a Agapito en las redes sociales, sigan a la iglesia, arbolvida.org, perdón, iba a decir .com. Cualquier pregunta, cualquier cosa, tema que quieren que también abordemos, escríbanlo, comenten, compartan estos videos, porque queremos que el evangelio salga a toda criatura. Queremos que esta palabra no solamente sea edificación a ustedes, pero también sea edificación a otros. Entonces, hasta acá nuestro día, nuestro tiempo. Que el Señor les bendiga.